Historia del edificio donde nos congregamos en el nombre del Señor Jesús en Orizaba, Veracruz, México. Don Eglón Harris, cumpliendo con su llamado de servir a Dios en México, llegó al puerto de Veracruz el 1 de abril de 1891. Inició su ministerio en la ciudad de Tehuacán, Puebla, junto con su esposa Emma y su pequeña hija Elgie. Después de la muerte de su esposa, en 1892, se trasladó a Orizaba, junto con su pequeña hija. Los primeros años trabajó repartiendo folletos y visitando los poblados cerca de Orizaba, teniendo reuniones en diferentes partes de la ciudad. Nos cuenta que uno de los cuartos que ocupaban fue quemado y para otros las ventanas fueron rotas con frecuencia. Pero hubo varones que levantó el Señor como apoyo a don Eglón. Uno fue don Vicente, quien fue de mucha utilidad y lo acompañaba en sus visitas. Terminada la revolución en 1910, se alquiló un lugar en la calle que va a la estación y el número de asistentes creció. Así que comenzó a buscar un lugar apropiado para levantar un templo donde se pudiera congregar. Se optó por un predio en la esquina de lo que hoy es Oriente 6 y a la Avenida Sur 9. Se adquirió en agosto de 1922 y se inició a construir en un extremo de él un primer edificio que albergara a los creyentes en Orizaba, Veracruz. Se inició su construcción de inmediato con la ayuda de varios hermanos. Esta imagen fue tomada viendo hacia el norte de Orizaba. Nos muestra a los hermanos levantando las formas de madera que servirían para colocar el techo de lámina. Noten que todo se hizo usando postes de madera y cuerdas, en la total ausencia de maquinaria, pues no la había en esa época. Este es el otro extremo del edificio. Están levantando la pared que separaría el templo de la parte donde se ubicarían los talleres del sembrador y la parte del terreno donde habitaría don Eglón, su esposa Fanny y sus 6 hijos. Esta es la fachada del primer templo, inaugurado el 18 de abril de 1930. Fue un viernes de la llamada Semana Santa de ese año. Esta es la vista interior del primer edificio. Viendo hacia la entrada, con el número 56 de la Avenida Oriente 6. Al fondo en la galería, el órgano de flautas, construida por don Eglón con la ayuda de su hijo don Guillermo. Fue terminado por el año de 1932. Las ventanas a la izquierda daban al patio de la casa de don Eglón y su familia. Para apreciar mejor cómo fue modificado el lugar de reunión en Orizaba,
iniciamos con el plano de la sala principal del edificio que ocupamos en la actualidad. Esta es la área de la primera construcción dentro del terreno donde vivía don Eglón, su esposa Fanny y sus 6 hijos. El triángulo a la izquierda muestra el pedazo de terreno que perdimos por la alineación cuando se construyó el nuevo edificio. Regresamos a la fachada y entrada del primer templo. La ventana a la derecha pertenece a la casa que habitaba don Eglón y su familia. El día 12 de noviembre de 1932, mi abuelo don Eglón fue llamado a la presencia de su señor. El siguiente año lo alcanzó su esposa. Su hija Elgie se casó con don Eglón, se casó con don Jorge Whiteman y fueron a trabajar por el Señor a la ciudad de Manila, en las Islas Filipinas. Los hijos Carlos y Eduardo fueron a estudiar a Inglaterra y allí se casaron. Mi padre, don Juan, y su esposa, doña Olivia, vinieron a trabajar a México en 1925 y vivieron en otra parte de Orizaba. Así que muchos cuartos quedaron en desuso y se decidió usarlos como salones para la escuela dominical. Esta fue la parte de la casa que fue de don Eglón, que se donó para ampliar la sala principal y añadir salones para la escuela dominical. En el espacio donde se ubicaban los talleres del sembrador, se construyeron unos apartamentos, uno para la señorita Nettie y otra para don Guillermo. Los trabajos de ampliación inician. Se decidió añadir una nueva ala en el templo y este tomó la forma de una L mayúscula. Aquí se está construyendo la galería de la nueva ala, la que está sobre Sur 9. Aquí observan el plano arquitectónico, viejito, antiguo, rescatado de los archivos del edificio que en forma de L que se planeó hacer. Esta es la nueva ala, ya terminada. Atrás se ve la galería que está sobre la calle Sur 9. Esta ala, por ser la mayor, se usó como el salón principal. Esta es la vista desde esa galería, viendo hacia el púlpito y a una manta de las 7 dispensaciones. Estudios como estos eran comunes en esos días. Esta es la vista del púlpito desde la otra galería, la que está ubicada sobre la avenida Oriente 6. Estos son los planos de cómo quedó el templo que se inauguró en el año 1945 con sus 2 naves principales y las escaleras al segundo piso. Esta es la fachada del segundo templo. Y aquí está una reunión de aniversario con la fachada completa en las 2 calles. El temblor del 28 de agosto de 1973 dañó la pared y debilitó las estructuras del techo de la nave más antigua, la región rojo. Esto nos obligó a pensar en una total remodelación que dio como resultado el edificio que hoy usamos. Al principio,
solo pudimos usar la parte más nueva, pues la otra era muy insegura. Cuando se quitó el techo de la parte antigua, las reuniones, como pueden imaginarse, eran casi al aire libre. Pero para muchos fueron momentos inolvidables, y me incluyo. Teníamos que sentarnos más juntos. Era un espacio reducido. Creció la amistad, el compañerismo y la comunión. Nuestro calor de comunión tenía que compensar los nortes y los fríos que entraban por los huecos. Ni la incomodidad, ni el frío que entraba por los huecos redujo la asistencia, ni tuvieron que hacerse menos reuniones. Todos se esforzaron para ofrendar, y muchos dieron su tiempo para ayudar en las diversas tareas de limpieza previo a las reuniones. Se pueden imaginar el polvo que caería antes de cada reunión por la construcción que se estaba haciendo en el mismo predio. Muchos se ofrecieron y lo hicieron con amor, dejándonos el templo listo para usar cada vez que nos reuníamos. Observen las grandes diferencias entre los dos edificios. La construcción del nuevo espacio para el templo se inició en 1975. Como la parte más dañada fue la ala antigua, se comenzó derribando las paredes, construyendo pilares y techando poco a poco esta parte. No fue hasta 1980 que todo quedó terminado. Antes de esta fecha, el espacio donde nos reuníamos fue cambiando de lugar a lugar, pero siempre hubo una área descubierta hasta que todo fue techado. Me tocó acabar empapado al tener que predicar con el espacio abierto a mis espaldas, donde entraba la brisa durante de uno de esos aguaceros fuertes que caen en Orizaba. Aquí está nuestro primer motivo de gratitud. Pensamos como más importante construir casas espirituales como piedras vivas. Lugares donde se ofrecieran sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como nos invita a hacerlo 1 de Pedro 2:5. Y Dios nos concedió ver el fruto de nuestros trabajos al trabajar unidos en su nombre. Aquí, aunque aún no terminábamos la construcción del edificio físico, ya pensábamos en ministerios de expansión. 7, partiendo el pan en las casas, ministerios en casas donde se invitaba a los vecinos a estudiar la palabra de Dios. 15, escuelas bíblicas de barrios, donde se invitaba a niños de diferentes colonias de Orizaba. No todos los nuevos creyentes se reunieron con nosotros, pues así nacieron las nuevas iglesias locales en Orizaba que hoy conocemos. El segundo motivo de gratitud: el diseño arquitectónico y estructural del templo, que ha soportado varios temblores después del de 1973. Uno fue durante un ensayo del coro, cuando pudimos observar cómo se movía toda la estructura
como una sola pieza. ¿Por qué? Porque Dios bendijo la obra de nuestras manos. Porque se oró por los que participaron en la obra. El arquitecto Daniel Celis Gómez, responsable del diseño, y junto con un amigo ingeniero civil de los cálculos para la estructura en general. Un servidor que fue el vínculo entre el arquitecto y el maestro Barrales, encargado de la obra. Me tocó supervisar que todas las instrucciones de los planos se cumplieran al pie de la letra. Y el hermano Abraham Masif Barrojas, responsable de soldar las estructuras que sostienen el techo y las varillas que lo necesitan. Sin olvidarnos de Liberio García, o Juanito, como le llamamos, quien entró a trabajar como albañil con el maestro Barrales y, durante su estancia en la obra, aprendió soldadura, fontanería, carpintería y mucho más. Pero lo importante es que aceptó al Señor como su Salvador y ahora él y su familia siguen al Señor. Su hijo Carlos y su yerno Efraín siguen ligados a la obra de mantenimiento del local donde nos reunimos. Hay muchos detalles que se añadieron, como pilares, traves, cimientos, cadenas, placas de acero, que tuvieron que diseñarse, elaborarse e incluirse para cuidar la seguridad de la nueva construcción. Muchos de estos detalles de la estructura no se ven a simple vista. Son partes bien soldadas, cadenas, columnas, amarradas y fraguadas como una sola pieza y mucho más. Por ejemplo, cada uno de los pilares del lado derecho está unido por un cimiento y dos traves que están delante y unen el de delante con el de atrás. Y mediante otro cimiento que atraviesa la sala debajo del piso, están unidos a los pilares del lado izquierdo, formando así una estructura sólida. Las estructuras metálicas que sostienen el techo terminan dando la solidez necesaria al edificio. Todos estos detalles de la construcción del templo, donde los elementos principales no son visibles al ojo humano, nos dan una muy buena lección de cómo el Señor Jesús quisiera ver que se está edificando su iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. ¿Lo estaremos logrando? Hay un motivo más de gratitud. El que Dios haya motivado el corazón de don Eglón antes de 1891 para venir a México. Y que, a pesar de perder a su esposa a los pocos meses de llegar, y que sus compañeros de labores lo dejaron para ir a Perú, él se mantuvo firme y fue guiado a Orizaba, donde sus labores continúan dando fruto hasta hoy. Terminamos presentando una petición que rogamos levanten a Dios con nosotros. Oren que jamás nos olvidemos de nuestro deber prioritario, levantar una casa espiritual de piedras vivas que ofrezcan sacrificios espirituales
agradables a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Esto, más que dinero, requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, y sobre todo, sacrificios personales y el reordenar nuestras prioridades. Pidan con nosotros corazones comprometidos en esta tarea, porque esta perdura hasta la eternidad. Los edificios desmerecen, caen y terminan. Oremos. Dios nuestro, recorrer la historia de un edificio es interesante, pero es más interesante cuando de él deducimos una lección maravillosa. El apóstol Pedro nos dijo que nos debemos de acercar a Cristo, la piedra y el fundamento principal, y ser edificados como una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Padre, esta es nuestra misión. Y qué interesante es que son los detalles que no se ven los importantes. Son aquellos que están escondidos, los que aseguran permanencia en un temblor. Y ante los embates de Satanás serán aquellos que trabajamos en ti y lo que se ve eres tú. Solo así habrá iglesias firmes, iglesias fuertes, para que como tú deseaste, las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Sigue dando este interés, sigue sembrando esta prioridad y sigue ganando corazones que ante todo problema, ante toda indecisión, sigan trabajando para ti. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.